A continuación vamos a escuchar lo que dijo el vendepatrias Álvaro Delgado del medio de propaganda Sin Embargo, quien por cierto lo dijo en la conferencia de Xóchitl Gálvez, quien por cierto recibió ese medio de comunicación, priista por cierto, 9.522.068 pesos de pagos en contratos asignados por Claudia Sheinbaum Pardo, destinados obviamente a ayudar a promover a Álvaro Delgado, quien fue a la conferencia de Xóchitl Gálvez a hacerle este cuestionamiento. Vamos a escuchar al vendepatrias que quiere que México sea gobernado por una mujer israelí, ni siquiera una mujer mexicana, que es la candidata de Morena. Delgado, sin embargo. Gracias, Álvaro Delgado, sin embargo. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va, candidata? Buen día a todos los compañeros. Contenta, sí, bien bendecida, me dice. ¿Por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad, muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas. Ve nada más el ridículo que hace. Dice que es un asunto de salud pública, que enseñen el contrato de arrendamiento del edificio donde se hace la conferencia de la verdad. Mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los 6 días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos. Como lo hizo Benito Juárez cuando ordenó que invadieran México para que se pudiera mantener en el poder porque al bando conservador. Él fue un vendepatrias que intentó vender México a los Estados Unidos en 6 ocasiones y es el ídolo de todos los satanistas masones como Álvaro Delgado y el presidente López Obrador. Organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. No es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted. ¿Era entonces injusto que Benito Juárez tuviera todo el ejército de los Estados Unidos a su servicio para mantenerse y vender México y que la oposición no buscara ayuda en Europa, no buscara aliados contra Estados Unidos? El traidor a la patria fue Benito Juárez desde el principio. Él empezó a meter intereses extranjeros de Estados Unidos a nuestro país. Si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. ¿Te parece a ti patriótico, Álvaro Delgado, que López Obrador ha ingresado a narcotraficantes, asesinos de la dictadura de Nicolás Maduro en nuestro país, en nuestro gobierno, que ha traído españoles como Abraham Mendieta, que ha traído españoles como Paco Ignacio Taibo para que ocupe un cargo al frente del Fondo de Cultura Económica, la editorial mexicana? Eso es ser un traidor a la patria, que traiga a una propagandista que apoya la pedofilia como Ina Afinogenova desde Rusia. ¿Te parece eso patriótico? Darle contratos multimillonarios a empresarios brasileños israelíes como José María Riobó, el esposo de Yasmín Esquivel Moza, la ministra que plagió su tesis. Hay muchos más extranjeros, ¿no?, involucrados en Morena. Y desde que él quiere que sea presidente de México, pues una mujer israelí, no una mexicana. Lo cual es ilegal. Me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo 2 brújulas: mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionado con gobiernos democráticos. A mí no me vas a ver invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque le invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos
de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994 que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado, el TEMEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. Pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México, eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks que tienen que ver con los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decir. Dice que habló con los think tanks, los tanques de pensamiento, es decir, los centros donde se desarrollan las ideas que posteriormente se convierten en políticas para los Estados Unidos. Ahí es donde se tiene que proponer acuerdos, porque posteriormente se materializan en políticas. Son los asesores del presidente de los Estados Unidos, los consejeros. Les preocupa la falta de seguridad, enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado. Querétaro y es una odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura. Les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones y obviamente les preocupa el Estado de Derecho. Les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos. No es dinero de Trump, ¿no? Es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo cogente. Por cierto, estuvo por ahí el secretario de Finanzas ¿de quién es? El secretario, el jefe de Clinton, ¿no? Bueno, había personajes muy relevantes en esas reuniones. Ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle. Y fue un diálogo interesante. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadei y me aseguró que sí va a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida. Y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite. Creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral, pero Guadalupe Tadei se comprometió conmigo ayer, que van. Dice siempre López Obrador que el que nada debe, nada teme, pero cuando Xóchitl Gálvez solicita que haya observadores extranjeros imparciales para que verifiquen que las elecciones se están realizando a cabo conforme a la legalidad, que no hay la intervención del narcotráfico, él se asusta y dice que eso es una traición a la patria. ¿Qué es traición a la patria? Poner controles de seguridad a las elecciones que él ha corrompido desde el principio, desde que asumió la presidencia en 2018. Es su cobardía de que quede expuesto como el narcopresidente que es, como la reciente investigación que acaba de salir, las declaraciones del narcotraficante Celso Ortega, ex miembro del cártel Los Zetas, que dice que pagaron la campaña de López Obrador y que operó el cártel de Los Zetas a favor de López Obrador en Guerrero.
a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias. Eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que haya una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio, sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos. No peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. No peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué ser más vendepatrias? ¿Aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio? Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa, de que los países se tienen que abrir a la migración, que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro. Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos, no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. Bob Rubin estuvo ahí con nosotros, súper interesante, quiere muchísimo a México, es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos, pero bueno, hubo un diálogo bastante interesante, pero esas historias de la izquierda de los vendepatrias, no hay cosa peor en México para la soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. Pues el presidente López Obrador es el que se puede llamar ha vendido el país al control del narcotráfico, el control del país al denominado también Grupo de Puebla, es el que le entrega millones de dólares por los falsos médicos cubanos a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano. Usted está buscando una... Y si no fuera así, y si quisiera él un servicio de salud como el de Dinamarca, ¿por qué no trae médicos de Dinamarca? ¿Por qué no trae especialistas de Dinamarca? No, trae corruptos desde Cuba, que son el pretexto ideal para desviar millones de dólares a la isla de Cuba. Y con eso se desmiente completamente que exista un bloqueo a la isla de Cuba. No existe ningún bloqueo, porque de existirlo, pues entonces López Obrador no podría robarnos todo ese dinero y enviarlo a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, donde se utilizan nuestros recursos para comprar patrullas, para pagar uniformes, para comprar balas, armas para reprimir al pueblo de Cuba, que se manifiesta muchas veces contra la dictadura de los Castro, que tiene más de 65 años de existir sobre la isla. Traidor a la patria es López Obrador, que quiere imponernos a una israelí como presidente de México. Traidor a la patria es López Obrador cuando desvía todos esos millones de pesos a supuestos periodistas o medios de comunicación del extranjero para que hablen maravillas de él. Puras mentiras que nosotros no vemos por ninguna parte. Yo creo que fue muy buena la respuesta de Xóchitl Gálvez a este corrupto Álvaro Delgado, que se ha beneficiado con millones de pesos durante esta dictadura, durante este gobierno de mentira.